Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Amén. Déjenme compartirles la palabra de Dios en esta mañana. Vamos al Filipenses capítulo 4. Y mientras que vas buscando Filipenses capítulo 4, agradecer a Eloy que me invitó a compartir aquí la palabra de Dios. Gran amigo, a veces conversamos en todo momento y estoy seguro que Dios va a seguir obrando en él. ¿Se me escucha Eloy o lo ando bajando la voz ya? Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Déjenme leerlo, dice: no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ese versículo lo conocemos mucho y déjame explicarlo pasaje por pasaje, versículo por versículo, este texto, pero quiero comentarles un poquito de lo que en Perú sucedió hace 100 años o durante estos 100 años y que seguramente aquí en Chile también ha pasado. Estaba leyendo un artículo en un diario muy conocido allá en el Perú que narró los últimos 100 inventos y avances tecnológicos que experimentaron los peruanos. Y no dudo de que sean los mismos aquí. Y es interesante de que en ese artículo de tecnología y avances tecnológicos que habían pasado en esos 100 años, algunas cosas eran consideradas como lujo, pero ahora para nosotros sería como algo que es necesario, es algo cotidiano para nuestras vidas. La primera cosa que noté era que en 1900, hace más de 120 años, el 90% de los hogares no tenían electricidad. ¿Se dan cuenta de eso? Nuestros bisabuelos o tatarabuelos, para algunos, no tenían, era un lujo tener electricidad en esos tiempos. Ni siquiera teléfonos. En 1915, el 98% de las familias no tenían vehículos. Muchos de nosotros tenemos la bendición de tener un vehículo. Es interesante, solo el 12% de los peruanos en 1915 tenía esos vehículos. En 1930, solo el 10% de personas tenía un refrigerador. ¿Quién tiene un refrigerador en casa? Creo que todos tenemos un refrigerador, ¿no? Yo recién me he comprado después de 13 años un refrigerador. Raúl, que era pastora en la iglesia donde estaba allí en Arequipa, nos dejó su refrigerador. Entonces nos duró 13 años. Le dije a mi hija este año, creo que es tiempo de comprar uno nuevo. Entonces ya lo hemos comprado. Todos tienen refrigerador, la mayoría de las personas. En 1980, el 90% no tenía televisión a color. Entonces los jóvenes adolescentes dirán, ¿qué cavernícolas habrán sido las personas? ¿No? Seguro los adultos, ¿no? Recuerdan, ¿no? Que ese cambio tan dramático, ¿no? de un televisor a blanco y negro a color, o esos televisores que son como un cajón y ahora son planos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Conocen esos? ¿O yo soy el único viejo aquí? Creo que, ¿no? Sí conocemos. En 1980, el 90% no tenía microondas. En 1993, solo el 10% tenía acceso al internet. El 10%. Hoy tenemos internet en todo momento. He salido de Perú para aquí y existe lo que es el roaming. Y ya no necesitas ya comprar. Antes cuando venía aquí no tenía internet, tenía que comprar un chip, tenía que comprar el chip WOP, es una marca. Entonces me compraba ese chip, ya tenía acceso a poder conectarme con los demás, pero ahora ya no necesito eso. Todo ya ha cambiado. La pregunta es, cuando miramos todas estas cosas y vemos cómo todas las personas antes no tenían acceso a esas cosas que las consideraban lujosas, quizás la única pregunta que se nos viene en la mente, entonces, ¿cómo vivía esta gente? ¿Cómo vivían nuestros antepasados cuando no tenían internet, no tenían lavarropas, no tenían refrigerador, no tenían auto, no tenían electricidad? Pareciera como que, ¿cómo pueden vivir?
si eso es necesario para nuestras vidas. La verdad, hermanos, es de que muchas veces nosotros en nuestras vidas creemos que no es suficiente lo que tenemos. Y si miramos atrás, hay cosas tan esenciales en nuestras vidas, pero hoy las miramos como tan básicas y nos afanamos el día al día por las cosas que no tenemos, cuando tenemos muchas cosas y bendiciones que Dios nos ha dado el día de hoy. Un autor dijo, ahora todo tiene que ser sensacional, la comida tiene que ser extraordinaria, cada amistad tiene que ser maravillosa, cada concierto debe ser espectacular, cada puerta de sol debe ser divino, cada película tiene que ser sensacional, nada puede ser normal hoy en día, todo tiene que ser encajado perfecto. Su matrimonio tiene que ser celestial aun cuando vivamos en la tierra. Sus hijos tienen que ser los mejores de clases. ¿No ese es el pensamiento que tenemos? Que queremos siempre lo mejor, que queremos tener, que nuestros hijos deben estudiar en los mejores colegios. Nuestra experiencia laboral, en el trabajo donde estamos, necesitamos ser brillantes, sobresalientes. No es suficiente con quedarnos algo, queremos más y más y más. Si tomamos vacaciones, tienen que ser inolvidables. Tiene que ser un resort las 24 horas del día de todo lujo. Si no, no es suficiente. La verdad, hermanos, frente a todas esas expectativas que muchas veces tenemos, pareciera que nada es suficiente. Nada es suficiente. Tenemos un trabajo, pero no es suficiente. Tenemos un carro para venir aquí y no es suficiente. Tenemos un techo para poder dormir y no es suficiente. Escúchenme bien, hermanos, el problema de que muchas veces en nuestras vidas no es suficiente es porque hay un problema en nuestro corazón. Y el problema no comenzó con nosotros. No es un problema cultural. Realmente comenzó en el inicio de la historia de la humanidad. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Todo era perfecto cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios se complació con su creación. En ese lugar todo estaba completo, todo era perfecto, tenían comunión con el Padre. Pero déjenme decirles una cosa, apareció la serpiente, que es Satanás, que sabemos, que tampoco no estaba satisfecho con el rol por el cual Dios le había creado y por eso se rebeló contra Dios. Y le dice a la Eva, esto no es suficiente, prueba de este fruto. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Entonces, ahí comienza. El problema es el descontento en nuestras vidas. El problema es de que no tenemos contentamiento con lo que tenemos. El problema es que vivimos muchas veces en quejas y vivimos insatisfechos en nuestras vidas cuando Dios nos ha derramado gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, y no podemos mirar más allá de solo nuestra queja. Naturalmente el apóstol Pablo también experimentó diferentes pruebas, experimentó diferentes situaciones difíciles, y él entiende las realidades. Pero también nos enseña de que no debemos vivir en queja, sino en contentamiento y vivir una vida agradecida, sabiendo de que nosotros podemos vivir de unas vidas completas en Cristo, que Él es el único suficiente. Entonces, miren lo que dice Filipenses 4:10. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin ha reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Déjame hablarle de 4 principios en esta mañana de cómo vivir agradecido a Dios. Cómo vivir entendiendo de que tenemos todo en Él. Si tú has venido hoy en esta mañana cargado con muchas cosas, quizás has venido con un espíritu quejumbroso, quizás afanado por el día a día, afanado porque no es el trabajo que tienes, el carro está fallando, quizás estás lidiando con quejas o estás viviendo en descontento. Déjame decirte que hoy, por medio de su palabra, que Dios tiene 4 cosas para que animarte y para que también puedas recordar qué es lo que tienes en Dios. La primera está en versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin ha revivado su cuidado para conmigo. Ahora retrocedo un poquito a Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo está diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense.
Pero ¿en qué podría regocijarse el apóstol Pablo? ¿Se dan cuenta que cuando escribió esta carta, la carta de los Filipenses, es un prisionero romano? ¿Se dan cuenta que está custodiado por guardias pretorianos? ¿De que él no tiene la libertad de poder visitar a las iglesias? ¿De que él no tiene esa facilidad ahora de poder llevar el evangelio que Dios había puesto en su corazón? Pareciera que él está, es prisionero, pero también tiene muchas razones por las cuales quizás quejarse. Pero él escoge regocijarse en el Señor. Más allá de sus pruebas, más allá de las situaciones adversas, él decidió regocijarse en el Señor. Dice versículo 10. En otra versión de la Biblia dice, pero en gran manera me gocé en el Señor. Hermanos, la primera cosa que me gustaría que anotes es, aprecia lo que tienes. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Pablo no se está enfocando en lo que no tiene, no se está enfocando en lo que le falta, sino lo que tiene él en el Señor. Entonces Filipenses 4:10 está diciendo, al fin ha reavivado su cuidado para conmigo. Pablo se está gozando en el Señor. Pablo se está gozando porque más allá de la indiferencia, más allá de que es un prisionero, está regocijándose porque Dios es el que lo cuida y porque la iglesia está cuidando de él. Miren lo que está pasando. Dice, ha revivado su cuidado para conmigo. Pareciera de que las ofrendas para Pablo, para su sustentación o para pagar ese alquiler donde estaba custodiado, no había llegado. Epafrodito iba a llegar más adelante, en el libro de Filipenses lo dice, de que iba a llegar con una ofrenda para él, donde para que él se pueda sustentar. Pareciera que había demorado la ausencia. Quizás algunos lo habían abandonado, ya Demas lo había abandonado, entonces la vida es bien incierta para el apóstol Pablo, pero él se goza por la preocupación, por el regalo y el cariño que representa esa ofrenda que va a recibir aún siendo prisionero. Y Pablo incluso describe su preocupación con una palabra traducido reavivado. Y eso viene de la palabra revivir. Es como cuando pones una planta y empieza a crecer y de pronto salen esos pétalos y sale esa flor hermosa. Entonces Pablo, él mira su situación y mira de que está en un jardín en medio de la prisión. Adán y Eva estaban en un jardín y para ellos no era suficiente, ¿verdad? Pero él está siendo prisionero en un cuarto, pero para él es todo suficiente. Para él es un jardín de rosas donde él está. Él aprendió a contentarse. Él empezó a crecer en el Señor, pero sobre todo a poder aceptar lo que Él tiene. ¿Cuántos de nosotros quizás deberíamos primeramente agradecer por lo que Dios nos ha dado en nuestra vida? A veces no lo miramos simplemente por el hecho de que, porque estamos más ocupados en pensar en lo que nos falta. Pero déjenme decirles una cosa, vamos a hacer solo una práctica. ¿Respiramos? ¿Alguien no pudo respirar? Creo que todos pudimos respirar. Tienen muchas razones, ¿verdad? Tenemos muchas razones por las cuales ser agradecidos a Dios. Tenemos vida. Si no pudiéramos respirar, hay un gran problema, ¿no? Porque no vamos a dudar más de 20 minutos, 2 minutos para que probablemente fallezcamos. El hecho que estés aquí, las fuerzas que Dios te ha dado para venir aquí, te da motivos para agradecer. Que quizás el pan que has tenido hoy en día. Entonces estoy aprendiendo de los panes, hay pan marraqueta, ayuya, ¿no? Entonces, y son panes exquisitos, ¿no? Pero ese pan, ese desayuno que tiene, que quizás puede ser simple o abundante, pero hay razones para agradecer. Entonces, hermanos, lo que les digo es de que debemos nosotros empezar a apreciar lo que tenemos. Antes que lo perdamos, aprecie lo que tenga.
y vas a estar en el camino a aprender la virtud del contentamiento. Pablo podía haberse quejado por su sufrimiento y el silencio por la falta de apoyo que él pudo haber recibido. Él pudo haber escrito en su carta: hey, ya era hora que se acuerden de mí. Tanto que invertí en ustedes, tanto tiempo, tanta lágrima, y recién se acuerdan de mí. Él pudo quejarse, ¿no? Decir: oye, por fin se acordaron de mí. Pero él se agradece, en gran manera se goza por el apoyo que él tiene. Déjame decirles algo. La persona con un corazón descontento suele estar convencida de que todo lo que hace para Dios es mucho y todo lo que Dios hace para él es poco. Esa es la de una persona descontenta, o que generalmente Dios le da muy tarde. Pablo quizás tendría toda la razón para creer en eso, pero él está mostrando contentamiento y mostrando gratitud por lo que Dios le da en su vida, aun cuando es un prisionero. Ten gratitud por cada día. Aprecia lo que tienes. Segunda cosa, no solo debes apreciar lo que tienes, sino aprende a contentarte. Miren lo que dice versículo 10 nuevamente. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Ahora, note lo que dice versículo 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, y eso ahí debe subrayar, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verbo que Pablo usa nos informa que ha aprendido. Es algo que no se nace. El contentamiento, el espíritu agradecido, no es algo que viene adquirido cuando aceptas a tu Señor como tu Señor y Salvador. No es el hecho de que llegue el Espíritu Santo y de pronto sale una luz y alumbras, ¿no? Y que ya puedes caminar con esa virtud agradecida por todas las cosas. No, él tuvo que aprender a contentarse. Y quizás le tomó su tiempo. Eso significa de que Pablo tuvo que aplicar lo que aprendió en medio de sus experiencias en la vida. Sin duda alguna, le habrá dolido todas esas pedradas que le habrá recibido. Le habrá dolido esos azotes que él habrá recibido, ese desprecio y abandono de hermanos. Y en su vida aprendió a agradecer a Dios. Sí, quizás se habrá quejado en algún momento. O no ha entendido una otra cosa. Vemos que él quería pasar al Asia, pero el Espíritu le impidió. Porque Dios quería que vaya a Europa, a Macedonia. Entonces, hermanos, él pudo quejarse. Pero él aprendió a contentarse. Eso significa que Pablo no obtuvo un contentamiento automático. Si tú quieres vivir una vida agradecida a Dios, tienes que saber que eso se aprende. Eso no es automático. Lo que significa que si Pablo tuvo que aprender a contentarse, nosotros también debemos aprender a contentarnos. Es lo que el texto está mostrando. Para Pablo el contentamiento creció a través de su vida mientras se enfrentaba a situaciones adversas, sea en las finanzas, sea en la salud, sea en las relaciones. Aprendió a aplicar la verdad de quién es Dios y qué dice Dios sin importar lo que él enfrentó. Aprendió a aferrarse firmemente, no en sus expectativas, en lo que él pensaba que debería pasar, sino aferrándose fielmente en la gracia del Señor, en la provisión de Dios, en su cuidado y en el camino que Dios lo va a guiar, sea la situación donde él esté. En otras palabras, cuando Pablo dice que aprendió a contentarse, significa que el contentamiento no es un buen salario o un buen título. El contentamiento no se trata de esas cosas. El contentamiento no es el hecho de tener una buena salud. El contentamiento no es el hecho de tener una buena popularidad. No depende de un buen plan de jubilación o de tener hijos inteligentes o que esperar que nuestros hijos nos mantengan. Todo eso es externo, ¿verdad? Eso va y viene como las olas del mar. Pero el contentamiento cristocéntrico no está preinstalado en nuestro corazón. No es el hecho, ¿recuerdan que cuando compras una computadora tienes que instalar programas? Antes era comprar un CD y lo comprabas, ¿no? Ahora compras una aplicación y ya está, ¿no? Entonces, no es de que viene instalado. Tienes que instalarlo en tu corazón.
El contentamiento no se obtiene externamente. Esta crece internamente. Y tenemos la responsabilidad en ese sentido. El contentamiento, hermanos, no es un regalo. Es una lección para ser aprendida. Es una tarea para el creyente. Es algo por lo cual uno pelea como cuando uno pelea contra la tentación. Es el hecho de no envidiar lo que otros tienen, enfocarse en las perspectivas de Dios y no en las nuestras. Así que, primera cosa que hemos visto es el hecho de que podemos apreciar lo que tenemos, ¿verdad? Segunda cosa que el apóstol Pablo nos está enseñando es que no solamente debemos apreciar lo que tenemos, sino que tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos. Pero la tercera cosa que Pablo nos desafía está en versículo 12, donde nos dice que debemos aceptar nuestra situación. Y quizás ese es lo más difícil, aceptar la situación donde Dios nos pone. Porque hay veces que no tiene sentido la situación donde nos tenemos. El día de ayer una hermana me llama diciendo que su hijo lo van a operar por cuarta vez. Es un niño de 13 años, comió algo de la calle, una bacteria, y esa bacteria no fue sanada y no fue detectada a tiempo, tenía fiebre, los médicos no dieron con la razón, pero eso entró en la sangre y no sé qué pasó, pero esa bacteria entró en el hueso de su pierna. Y ya ha pasado por más de 4 meses, el niño por 5 operaciones, le han abierto el hueso y están tratando de sacar toda esa infección y esa que no se puede ver ni en rayos X ni en tomografías. Entonces, ayer la tenía a las 6:30, una sexta operación, donde el niño no va a poder caminar por 4 meses más y no se sabe cuál va a ser el resultado. A veces no tiene sentido bajo esas circunstancias cómo contentarse en el Señor, ¿verdad? Cuando se trata de nuestros hijos. Pareciera que no, que Dios es injusto, no. Pero la verdad, hermanos, es que Dios es soberano en nuestras vidas y Él cuida de nosotros y aún en momentos difíciles, Él está ahí. Pero es difícil muchas veces aceptar esa situación. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que debemos aceptar la situación en la que Él nos ha puesto. Mira lo que dice el versículo 14. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. No solo debemos apreciar lo que tenemos, debemos aceptar la situación. Dice versículo 12, sé vivir en pobreza. Eso significa que el apóstol Pablo sabía vivir en un estatus de vida de humildad. Tuvo muchas veces necesidad, quizás muchas veces no tenía para comer, a veces no tenía dónde dormir. Era un misionero que iba a diferentes lugares. Entonces, a veces como en ese contexto no le llegaban las ofrendas que él necesitaba. Entonces sabía vivir en pobreza. Pero también, ¿qué dice? Sé vivir en prosperidad. Esta palabra significa que sobreabundaba con cosas. Hermanos, no está mal tener más. Pero él sabía vivir. Porque su contentamiento no estaba en las riquezas. No estaba en que si tenía o no tenía. Estaba en Dios. Eso dice en versículo 13-14. Pero, ¿qué más nos dice la siguiente parte? En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. A veces, él tenía un festín. A veces tenemos festines buenos, ¿no? Eloy me ha prometido un festín después del servicio. Nos dice que es el mejor haciendo asados aquí en todo Punta Mira. Entonces, a veces hay festín y hay veces no hay, ¿verdad? Hay veces que simplemente es un pancito, ¿no? Y él sabe vivir en esas cosas, pero su contentamiento no está en si come en abundancia o come raciones tan pocas o si no hay. De tener abundancia como de sufrir necesidad, es lo que está diciendo la última parte. Y cuando habla de esas cosas, Pablo está contando su testimonio de lo que él ha vivido. Él, cuando está escribiendo estas cartas, él está recordando todo lo que él pasó. Y déjame resumirte, si tú vas a 2 Corintios capítulo 4, léelo en casa, pero encontrarás detalles de que él pasó mucha hambre.
y mucha sed, que fue golpeado y tratado con mucha severidad. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, Pablo nos muestra que como ministros de Dios experimentamos tribulaciones. Él experimentó pruebas, experimentó necesidades, experimentó angustias, azotes, experimentó encarcelamientos, disturbios, desvelos. Pasó hambre. Ahora si lees en 2 de Corintios capítulo 11, él escribe que 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con vara. 1 vez apedreado. ¿Alguien ha sido apedreado? No, creo que no, pero miren lo que le está pasando a él. 3 veces ha padecido naufragio. Una noche y un día ha estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esa es la vida marcada del apóstol Pablo. Y Pablo está escribiendo esta carta recordando lo que él vivió. Es interesante, recuerdo en Hechos capítulo 27, de que él es prisionero, lo están llevando a Roma, donde él va a escribir esta carta, y él dice, y es un misionero experimentado, ¿verdad? Él ha viajado por diferentes partes, sabe el clima, sabe que se vienen tormentas, y él les dice, varones hermanos, creo que no es buen tiempo para zarpar, esperemos, pero los oficiales romanos y los encargados del navío le dicen, lo ignoran, vamos. Y viene una gran tormenta que los agolpa y todos están desmayando y están desesperados, se quieren quitar la vida porque van a morir en esa gran tormenta. Y el apóstol Pablo, siendo prisionero ahí, tranquilo hermanos, Dios se me ha presentado y me ha dicho que vamos a estar bien. Experimentan ese naufragio que sin duda alguna no es como que entras sin nada en la playa, ¿no? ¿Alguna vez les ha, ¿cómo se dice? ¿Los ha arrastrado una ola del mar? Es terrible, ¿no? Imagínense un naufragio. Y él está así, todos cansados, abatidos, llegan a la orilla del mar, de la playa, algunos heridos, algunos que están ahí, sacando el agua que se habían tragado, están todos agotados y Pablo, siendo prisionero, empieza a recoger todas las maderitas y para hacer una fogata, para que se calienten los que son los soldados que lo tienen prisionero. Y mientras que está recogiendo toda esa leña, una serpiente le muerde. No sé si recuerdan ese pasaje. Tiene todas las razones para quejarse. Pero en ningún momento se queja ante Dios. En ningún momento agarra, Señor, ya me cansé, voy a abandonar mi fe. Suficiente contigo. Sino se la saca la serpiente y Dios usa esa situación para que los de esa aldea o de ese lugar puedan conocer el Evangelio por medio del apóstol Pablo y cómo es su provisión aún en situaciones adversas. Entonces, esperaríamos de que Pablo tenga razones para quejarse ante Dios por las situaciones que él está viviendo. Pero él empieza a contentarse con lo que él tiene. Él empieza a aceptar su situación. Déjame decirte algo, el creyente promedio se había resignado ya con lo que el apóstol Pablo quizás hubiera experimentado. Quizás asumiendo que Dios se ha enojado con él o que Dios no está con él. O sea, una calamidad sobre otra, un peligro tras otro, una noche sin dormir, con un estómago vacío, un accidente, cualquier otra cosa. Cualquiera podría estar abandonando, viviendo quejándose por lo que está pasando. Pero en todo eso, el apóstol Pablo las consideraba como cuestiones externas, sustitutos para el contentamiento, lo que él estaba pasando. Porque Pablo había aprendido que la vida cristiana no es una serie de accidentes. Es una serie de citas y tareas que nuestro divino tutor nos está dando mientras nos enseña lo que es el contentamiento. En Filipenses 4:14 nos dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo
en mi aflicción. La palabra aflicción es tribulación. Significa una presión interna. El apóstol Pablo no niega que muchas veces en nuestras pruebas, en las situaciones difíciles, hay una presión interna en nuestras vidas, ¿verdad? Sin duda alguna no niega que pasamos luchas. Sin duda alguna no niega de que sí, a veces necesitamos necesidad. Dios sabe muy bien que pasamos por estas cosas. Por eso en Mateo capítulo 6 nos muestra que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y de ahí dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios sabe. Pero tampoco el apóstol Pablo niega que hay una presión interna. Él es realista. Él nos dejó claro de que en la vida cristiana van a haber desafíos. Y van a haber situaciones difíciles. Y esta señora que tiene su hijo va a tener que aprender a depender de Dios. Y Dios le va a dar la fortaleza. Y si ella depende de Dios y confía en Dios, Dios le va a dar ese contentamiento aún cuando su hijo tenga esta sexta operación. Y Dios le va a dar la fuerza y esa virtud para poder seguir adelante. Pero tenemos que aceptar nuestra situación. ¿Por qué debemos aceptar nuestra situación? Porque nuestro apoyo no está en nosotros, está en Cristo. ¿Saben por qué nosotros debemos aceptar nuestra situación y contentarnos? Porque no está en nuestras fuerzas. Y gracias a Dios que no está en nuestras fuerzas. Está en aquel, en Dios. ¿Saben por qué tenemos la fuerza de poder levantarnos en un día malo y sonreír y actuar bien? A pesar de que quizás hay un niño enfermo o quizás no llegamos a fin de mes por las cuentas, porque nuestro contentamiento no está en nuestras expectativas, está en Cristo Jesús. Y lo que el apóstol Pablo está enseñando es: acepta su situación, aprende a contentarte, porque tu apoyo y tu fortaleza es Cristo Jesús. Él te dará la fuerza para que te puedas levantar. Él te ayudará a avanzar en los desafíos que tienes en su vida. Así que, hermanos, el último punto: depende y apóyate en Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo. En el versículo 12 dice: por todo estoy enseñado y he aprendido. Ahora en versículo 13 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y versículo 14, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que podía seguir avanzando y sin desmayar, porque su fortaleza no estaba en sí mismo. Estaba en una persona que era Cristo Jesús. Y el texto lo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Él está haciendo aquí es decir, esta es la percepción de alguien que ya ha estado ahí adentro. Este es el secreto que ha aprendido y practicado a través de los años, como alguien que inició el Evangelio. El secreto por el cual vivo en contentamiento en cada área de mi vida, en cada vez que me apedrean, cada vez que paso un naufragio, cada vez que soy azotado, cada vez que paso tribulación. Mi secreto no está en lo que yo soy, sino en la persona que está delante mío, que es Cristo Jesús. Entonces depende de Cristo Jesús. Apóyate en Él para lo que tengas que hacer. La verdad es que ese es uno de los versículos más citados, más pintados, más impresos, memorizados de toda la Biblia, ¿verdad? Hasta en los carros está ese versículo, pero tristemente muchas veces fuera de contexto. Note lo que Pablo no escribe aquí. No dice, puedo hacer todo lo que quiero en Cristo. Eso no está diciendo el texto. Lo que Pablo está haciendo no es una charla motivacional. No es un conferencista diciendo, concéntrate, fíjate en esto y llega a la meta, ¿no? No está diciendo, concéntrate y esfuérzate y saque el poder que hay en ti y lograrás aquello. No está hablando acerca de todas esas cosas. Lo que Pablo no está diciendo aquí, o mejor dicho, lo que Pablo está tratando de decir aquí, que la curva de aprendizaje en su contentamiento está en Cristo Jesús.
¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Este pasaje, con esto voy a acabar. Lo que cuando Pablo está diciendo todo lo puede en Cristo que me fortalece, lo que él trata de decirnos a nosotros es que sí podemos sufrir dificultades, sí podemos pasar hambre sin resentimiento. Puedo mantener un equilibrio con gozo en abundancia. Lo que Pablo está diciendo es que puedo estar bajo un estatus bajo o denigrante, pero también mantenerme satisfecho. Puedo estar contentado en todo momento. Sí, puede que hayan pruebas, sí que haya un problema de salud, sí que haya necesidad, pero mi equilibrio y mi fortaleza está en Cristo Jesús, porque nuestra fortaleza es aquel que vive en nosotros. Pablo ha dicho, he aprendido a confiar, a depender y apoyarme en Él en cada cosa que en Él hago. Encuentro en Él la fortaleza para hacer lo que Él quiere hacer en mí. Y esta es la promesa. Dios le dará la fortaleza para hacer todo lo que Él le ha pedido que haga. ¿Saben por qué nuestra fortaleza es Cristo Jesús? Porque Él nos dará esa fortaleza. Así que, ¿qué es lo que Dios le pide hacer donde le ha colocado hoy en día? ¿Qué desafío te está enfrentando en esta semana? ¿Qué peso se está llevando hoy en día? ¿Qué presiones está soportando? ¿Qué pérdidas estás sufriendo? ¿Qué promoción estás experimentando? ¿Qué abundancia o necesidad estás enfrentando? Dios planeó eso para usted. Y Él puede fortalecerlo mientras usted depende en su poder. Cuando usted en su incapacidad depende de las capacidades de Dios, entonces podemos decir, Dios promete que podemos hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer al depender de Él y de su poder. La confianza y la promesa de ese versículo es que Dios está con nosotros y Él nos dará la fuerza para hacer su voluntad con los propósitos a los cuales Él nos ha dado en esta vida. El secreto está en que Cristo está de nuestro lado. Amén. Él habita en nosotros y Él nos fortalecerá cuando se apoye en Él. Si tú estás pasando por esto, si estás viviendo por luchas, por desánimos, apóyate en Él. Quiero terminar con una historia. Había un gran misionero y explorador, se llama David Livingstone. Él sirvió en el África en 1840, murió ahí. David Livingstone estaba ansioso por viajar a tierras inexploradas. Entonces este hombre entró al África y llevaba el evangelio a diferentes aldeas, de diferentes lugares, hacía mapas, lugares para que haya acceso a esas comunidades que no eran alcanzadas. Es interesante que en su biografía dice que llegó al borde de un gran territorio que era controlado por un gran cacique. El cacique era el líder de toda esa comunidad. Entonces él llega a ese lugar y según la tradición, el cacique saldría a recibirlo. Y después de conocerlo, si todo salía bien, él lo iba a permitir entrar a sus aldeas y a sus campos para que él pueda llevar el evangelio y pueda tener acceso. Entonces, pero era interesante de que la historia cuenta de que para que el cacique le pueda dejar entrar, él tenía que dejarle una de sus pertenencias. Y el cacique le iba a dar una también de sus pertenencias. Si eso se lleva a un acuerdo, él podía entrar. Entonces dice que tenía un reloj, tenía algunas cartas, tenía algunos libros, tenía una Biblia y también tenía una cabra. Entonces el cacique mira todas las cosas y escoge la cabra. La cabra para él. Y David Livingstone se enoja contra Dios. Se enoja porque dice, pero ¿por qué Dios te tiene que llevar eso? Él sufría de dolores estomacales y no podía tomar la agua que había en esos lugares, por lo cual solo tomaba la leche de cabra. Y para él era todo lo necesario, porque si no iba a sufrir grandemente por por esas luchas, por su salud. Y él está reclamándole a Dios y no entendía, Dios, ¿por qué no pudo el cacique
coger cualquiera de otras cosas. Habían relojes, habían mapas, habían libros, habían muchas de las cosas novedosas, pero coge simplemente esta cabra. Y el cacique le entrega un bastón. Entonces, encima, Dios, me das este bastón, ¿para qué es? ¿Qué sirve? Él estaba quejándose contra Dios, porque se iba con su cabra. Y él ya estaba pensando, voy a tener tantos dolores estomacales. Ahora, ¿qué voy a tomar? Y de pronto se le acerca una de las personas aldeanos y le dice, wow, debe ser agradecido con lo que él ha pasado. ¿Por qué? Porque ese bastón del cual tú has recibido es el acceso a todas las comunidades del cacique. Muchas veces, hermanos, nosotros vivimos en espíritu quejumbroso y vivimos quejándonos por las situaciones que vivimos, por las cosas que tenemos que nos impiden mirar más allá de la provisión y el cuidado de Dios. Dios abrió las puertas a David Livingstone y a los evangelistas que le persiguieron para que puedan impactar todo el África y ver a miles de africanos conociendo el evangelio por esta simple cabra que se le llevó el cacique. Él al principio no miró el motivo por las cuales agradecer a Dios. Pero Dios en su sabiduría sabía. ¿Por qué? A veces en nuestra disolución, por lo que no tenemos, fallamos en apreciar la importancia de lo que sí tenemos. Lo que se nos ha dado de la buena providencia de Dios. Y déjame decirte, hay más razones por las cuales agradecer a Dios. Así que decide contentarte. Decide ser agradecido. Decide aceptar tu situación y apóyate en Cristo Jesús. Y podamos decir algo que Adán y Eva no pudieron decir. Porque ellos, teniendo todo perfecto en un jardín, dijeron, no es suficiente para nosotros, y tomaron de ese fruto, del bien y el mal, ¿verdad? Pero para nosotros en Cristo Jesús podemos decir, sea la situación que tengamos, sea la adversidad que tengamos, es suficiente para nosotros Cristo Jesús. Porque es en Cristo que tenemos todo suficiente. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres fiel, porque nos amas, porque muchas veces, Padre, no entendemos muchas veces tu gracia que abunda sobre nosotros. Ese regalo que nos has dado inmerecido, que es Cristo Jesús, que dices, Padre, a tu Hijo por nosotros, Padre, es el único y el gran motivo por el cual vivir vidas agradecidas a ti. Sin Él no podríamos habernos reconciliado contigo. Sin Él no podríamos estar al lado tuyo. Sin Él no podríamos tener esa seguridad eterna de poder estar contigo. Te damos gracias, Dios, porque eres fiel y porque tu gracia sobreabunda. Porque tú actúas sobre nosotros y aun cuando hay cosas que no podemos ver, Padre, tú nos sostienes en tu gracia, en tu amor y en tu provisión. Te pido, Padre, que podamos nosotros mirar nuestras vidas con un corazón agradecido, un corazón contento por lo que tú nos das. Sé que muchas veces te pasamos pruebas, pasamos situaciones que nos impiden muchas veces mirar las cosas con claridad, pero si nos apoyamos en ti, si nos fortalecemos en ti, entendemos que es en tu fuerza, en tu poder, en tu sabiduría y en tu gracia que nos ayudarás eventualmente a poder aprender y a superar cada situación en nuestra vida, porque nuestro contentamiento no está en las cosas que tenemos, sino en ti. Te ruego, Dios Padre, que puedas obrar en el corazón de cada persona que está el día de hoy aquí, que tú puedas mostrarles que tú les amas, que la mayor evidencia de tu amor está en lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. De que tú tienes el control de todas las cosas, de que en ti podemos entender, y si no lo entendemos podemos confiar, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza está en ti, nuestra confianza está en ti.
y la promesa de que si permanecemos en ti, tú harás tu voluntad sobre nosotros, porque sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta iglesia. Bendícelos, provee, Padre, por sus necesidades. Te pido, Padre, para que puedas seguir completando todos los pasos en el tema de construcción, pero sobre todo, Padre, de que sea una iglesia que sobreabunde tu gracia, que sea una iglesia donde se muestre tu amor por ti y que sea esa iglesia que Punta Mira y todo Coquimbo necesita. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén.